Hola, soy Ariana y este es un espacio para los curiosos como tú. Aquí vas a encontrar desde hechos sorprendentes y datos que no conocías hasta historias misteriosas, leyendas populares y casos reales que han dejado huella. Si te gusta descubrir lo inesperado, cuestionarlo todo y explorar lo que a veces pasa desapercibido, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñame en este viaje por lo extraño, lo curioso y lo fascinante del mundo. El suelo tiembla bajo tus pies, los edificios crujen, y en cuestión de segundos, ciudades enteras pueden quedar en ruinas. Los terremotos han sido protagonistas de algunas de las páginas más trágicas de la historia humana. En este video, exploraremos los terremotos más grandes jamás registrados en el mundo, y reviviremos los más catastróficos que han sacudido al Perú. Con historias de destrucción, pero también de resiliencia, prepárate para un viaje emocional y lleno de datos asombrosos, desde sismos que hicieron temblar a continentes enteros hasta tsunamis mortíferos. Al final reflexionaremos, ¿estamos listos para el próximo gran terremoto? Comencemos. Para entender la magnitud del riesgo, primero veamos brevemente cuáles han sido los sismos más poderosos registrados a nivel mundial desde el siglo XX. El 22 de mayo de 1960, Chile sufrió uno de los terremotos más potentes del que se tenga registro, 9.5 grados en la escala de Richter, o el equivalente a 20.000 bombas atómicas de Hiroshima. Todo esto en la provincia de Valdivia. La tierra tembló por 10 minutos seguidos, liberando una energía colosal. Este cataclismo dejó aproximadamente 1.655 fallecidos y 3.000 heridos, además de 2 millones de damnificados que perdieron sus hogares. Como si fuera poco, generó un gigantesco tsunami que cruzó el Pacífico. Olas de 11 metros golpearon Hawái, Japón y Filipinas, ocasionando más de 50 muertos en estos países. Es difícil imaginar el poder desatado aquel día. Valdivia literalmente se hundió hasta 4 metros en algunas zonas tras el sismo. El 26 de diciembre de 2004 se suscitó un terremoto submarino de 9.3 grados frente a Sumatra, Indonesia, lo que provocó un devastador tsunami. Este fue uno de los más mortíferos desastres naturales de la historia. Las olas gigantes arrasaron comunidades costeras en Indonesia, Sri Lanka, la India, Tailandia y otros países, cobrando la vida de alrededor de 230.000 personas. Este evento tristemente célebre mostró que la magnitud no siempre cuenta toda la historia. Aquí el tsunami causó la mayoría de las víctimas. El 27 de marzo de 1964 tuvo lugar el Gran Terremoto de Alaska, de 9.2 grados en la escala de Richter. Fue una sacudida titánica de más de 4 minutos que remeció gran parte de Alaska. A pesar de su enorme fuerza, causó aproximadamente 128 muertes, un número relativamente bajo debido a la densidad poblacional de la zona afectada. Aún así, provocó tsunamis en la costa oeste de Estados Unidos y deformó el terreno dramáticamente. Hubo elevaciones y hundimientos de hasta 11 metros en áreas costeras. El 11 de marzo de 2011, la región de Tohoku, en Japón, sufrió un megasismo de 9.1 grados, seguido de un tsunami devastador. Las olas de hasta 10 metros arrasaron ciudades enteras en la costa japonesa y desencadenaron la crisis nuclear de Fukushima. Fallecieron cerca de 15.897 personas en esta tragedia. Las impactantes imágenes de edificios siendo engullidos por el mar y barcos tierra adentro quedaron grabadas en la memoria del mundo. Este evento demostró la capacidad destructiva combinada de un gran sismo y un tsunami, incluso en un país altamente preparado como Japón. Como vemos, los mayores terremotos registrados alcanzaron magnitudes cercanas a 9 y causaron estragos tanto por la sacudida como por los tsunamis posteriores. Ahora, con este contexto global en mente, enfoquémonos en el Perú, un país altamente sísmico, para recordar sus terremotos más catastróficos a lo largo de la historia. El Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen la placa de Nazca y la Sudamericana, generando frecuentes sismos a lo largo de los siglos. Nuestro país ha sufrido terremotos devastadores que quedaron marcados en la memoria colectiva. A continuación, reviviremos algunos de los más significativos. La noche del 28 de octubre de 1746, mientras la Lima colonial dormía, la tierra rugió con furia.
un terremoto descomunal de aproximadamente 9 grados destruyó por completo la ciudad y acto seguido un tsunami gigante borró del mapa el puerto del Callao. Se calcula que murieron más de 5.000 personas en total. Las crónicas cuentan que en el Callao prácticamente nadie sobrevivió al maremoto. De unos pocos miles de habitantes, solo 200 personas vivieron para contarlo. Imaginemos la escena. Al amanecer, Lima era un campo de escombros y en el puerto el mar depositó barcos tierra adentro. La mayoría de familias lo habían perdido todo. Este es considerado el terremoto más devastador de la historia del Perú. Un evento tan catastrófico que el virreinato tuvo que ser reconstruido desde los cimientos. El 13 de agosto de 1868, cerca de las 4 de la tarde, la región sur del Perú fue sacudida por otro megaterremoto, aproximadamente de 9 grados. La plaza de Arequipa, llena de gente en ese momento, se partió. Las iglesias y casonas coloniales se vinieron abajo en segundos. Este sismo también generó un tsunami en toda la costa sur peruana, que golpeó Arica y el norte de Chile. Las olas gigantes cruzaron el océano, Hawái y Japón sintieron sus efectos. Con barcos arrasados y puertos inundados, se reportaron daños incalculables. Poblados enteros desaparecieron bajo el agua. La cifra de las víctimas varían según las fuentes. Algunas hablan de centenares de muertos inmediatos y otras de varios de miles por el tsunami a lo largo de la costa. En cualquier caso, fue una tragedia inmensa. En Arequipa, por ejemplo, muchas edificaciones coloniales quedaron en ruinas. Este terremoto dejó lecciones amargas sobre la vulnerabilidad de nuestras ciudades costeras en el siglo XIX. El domingo 31 de mayo de 1970 a las 3:23 p.m., un fuerte sismo de 7.9 grados sacudió la costa sierra de Ancash, con epicentro en el mar cerca de Chimbote. En la ciudad de Huaraz, la gente salió corriendo a las calles. En Chimbote, los muros de adobe colapsaron, pero lo peor ocurrió en el callejón de Huaylas. El temblor hizo que una enorme masa de hielo y roca se desprendiera del nevado Huascarán. En cuestión de minutos, un aluvión arrasó el valle, sepultando los pueblos de Yungay y Ranraírca bajo toneladas de lodo. Fue la peor tragedia natural en la historia peruana moderna. Se estima que murieron más de 70.000 personas en total. La ciudad de Yungay literalmente desapareció del mapa. Solo 400 pobladores sobrevivieron en Yungay. Milagrosamente, alrededor de 300 eran niños que estaban en un circo ambulante fuera del centro del pueblo. De hecho, cuenta la historia que un payaso del circo guió a los niños a una colina. Otros 90 pobladores se treparon desesperados al cerro del cementerio y desde allí vieron cómo su ciudad quedaba sepultada en pocos segundos al disiparse la polvareda. Solo la estatua de Cristo, con los ojos abiertos, quedó emergiendo sobre los escombros, como un tétrico monumento a los caídos. Esta tragedia sacudió la conciencia nacional. Llevó a la creación del Sistema Nacional de Defensa Civil para mejorar las preparaciones ante desastres. El terremoto de Ancash y el aluvión de Yungay de 1970 son recordados con dolor. La tarde del 23 de junio de 2001, exactamente a las 3:33 p.m., el suelo volvió a estremecerse violentamente en el sur peruano. Este sismo de magnitud 8.4 fue el más fuerte en lo que va del siglo XXI en el Perú. Duró alrededor de un minuto que pareció interminable. En la ciudad de Arequipa, quienes estaban en la plaza de armas fueron testigos de una imagen inolvidable. Las imponentes torres de la catedral comenzaron a tambalearse hasta colapsar, una cayendo al suelo y la otra quedando partida. Una nube de polvo cubrió el centro histórico. El sacudón fue tal que causó daños en un amplio territorio. Construcciones cayeron derrumbadas en Arequipa, Moquegua y Tacna. También hubo carreteras fracturadas y cortes de luz. Además, el movimiento telúrico provocó un tsunami local en la costa de Arequipa. En la localidad de Camaná, las olas de 5 metros destruyeron balnearios y causaron decenas de muertes. Según los reportes oficiales, este terremoto dejó más de 240 fallecidos y alrededor de 70 desaparecidos.
unos 240.000 heridos, además de decenas de miles de damnificados en pueblos costeros y andinos. Afortunadamente, al ocurrir en la tarde de un feriado local, muchos habían salido de casas antiguas tras las primeras sacudidas, lo que evitó un número mayor de víctimas. Pese al dolor, Arequipa se puso de pie. La caída de sus torres fue como ver a un ser querido herido, pero la ciudad las reconstruyó en los años siguientes como un símbolo de recuperación. La noche del 15 de agosto de 2007, a las 6:40 p.m., un violento terremoto de aproximadamente 8 grados remeció la región de Ica y una parte de la costa central del Perú. Pisco fue la ciudad más castigada. El 90% de sus construcciones quedaron en los escombros. La iglesia San Clemente se encontraba abarrotada por una misa. El techo y las paredes colapsaron sobre los fieles, atrapándolos. Decenas de almas perdieron la vida allí mismo. Las escenas posteriores fueron desgarradoras. Vecinos buscando entre los escombros a sus seres queridos, hospitales improvisados en las calles y réplicas que avivaban el terror. De acuerdo al Instituto Nacional de Defensa Civil, el sismo dejó casi 600 personas fallecidas, alrededor de 2.300 heridos y más de 430.000 damnificados que perdieron todo. Además, destruyó 76.000 viviendas junto con colegios, iglesias y hospitales de la zona. Este terremoto nos recordó dolorosamente la vulnerabilidad de nuestras edificaciones. Escenas de Pisco devastado dieron la vuelta al mundo y la solidaridad nacional e internacional no se hizo esperar. A la fecha, el 15 de agosto de 2007, permanece en la memoria como el día en que la Tierra cobró cientos de vidas en pocos segundos, pero también es un llamado urgente a la concientización sobre las construcciones de nuestras viviendas. También ha habido otros sismos fuertes en tiempos recientes. Por ejemplo, en 2019, un temblor de magnitud de 8 grados en la selva de Loreto, o el de 2021 de Lima, de 6 grados que asustó a la capital. Sin embargo, los eventos antes descritos destacan por su impacto catastrófico en pérdidas humanas o destrucción, quedando grabados en la historia del Perú. Tras este repaso histórico, desde la Lima virreinal devastada en 1746, pasando por la tragedia de Yungay en 1970, hasta desastres recientes como Pisco en 2007, surge una pregunta inevitable: ¿qué tan preparados estamos hoy para enfrentar un terremoto de gran magnitud? Cada vez que la tierra tiembla fuerte en el Perú, esa inquietud reaparece. A pesar de las dolorosas lecciones del pasado, la preparación actual del país aún es insuficiente. Según los expertos, el Instituto Geofísico del Perú recuerda que vivimos en una de las zonas más sísmicas del mundo, pero muchas de nuestras construcciones no serían capaces de resistir un sismo extremo. Germán Gallardo, especialista en ingeniería geotécnica, señala que el Perú no está preparado para un terremoto de altísima intensidad, debido en gran parte a la gran cantidad de viviendas informales construidas sin la supervisión adecuada ni criterios antisísmicos. Es común ver casas y edificios levantados sin planos estructurales, hechos por profesionales, y esa realidad cobra vidas cuando ocurre un temblor fuerte. Si bien ha habido avances en la gestión de riesgo sísmico en sectores como educación y salud, todavía no podemos decir que el país es resiliente ante un megaterremoto. Muchos hospitales, escuelas y edificaciones esenciales siguen siendo antiguas o vulnerables. De ocurrir un sismo devastador, miles de construcciones colapsarían. Según estimaciones, un gran terremoto en la costa central dejaría inoperativas muchas instalaciones vitales y miles de personas podrían quedar atrapadas o sin hogar. Los ingenieros advierten que aún hoy muchos colegios y hospitales colapsarían por no haber sido reforzados a tiempo. Además, barrios enteros construidos sin normas técnicas en laderas o con materiales precarios estarían en grave riesgo. Por otro lado, en términos de respuesta, el país ha mejorado en tener simulacros de evacuación frecuentes, campañas de educación y un sistema de defensa civil más organizado desde 1970. Incluso se está implementando sistemas de alerta temprana, alarmas que avisan segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas.
como las sirenas o los mensajes de celular. Aunque aún no cubren todo el territorio y su eficacia real está en pruebas, la preparación de la población es dispar. Algunas familias tienen sus mochilas de emergencia y planes de evacuación, pero muchas otras no. Entonces, ¿estamos listos o no? La verdad, hoy por hoy, no del todo. Como dijo el ingeniero Juan Carlos Atoche, hemos avanzado, pero Perú aún no es un país sísmicamente resiliente. Hay esfuerzos en marcha, sí, pero necesitan acelerarse. No estamos completamente preparados porque nuestras ciudades crecieron más rápido que la aplicación de las normas antisísmicas. Sin embargo, conocer nuestra historia sísmica nos deja una ventaja. Podemos aprender de ella. Cada gran terremoto nos dejó lecciones en construcción segura, planificación urbana y cultura en prevención. También es vital entender qué zonas del Perú estarían más expuestas hoy ante un terremoto de gran magnitud. Según un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, más de 7 millones de personas en Lima Metropolitana y el Callao viven en condición de riesgo sísmico muy alto. Entre los distritos más vulnerables destacan en la zona norte San Martín de Porres, Comas y Los Olivos. En la zona oeste, San Juan del Lurigancho, El Agustino y Ate. La zona sur estarían San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. En la zona oeste estarían Ventanilla, Mi Perú, Carmen de la Legua y algunas zonas de Bellavista y La Perla. Estas zonas concentran grandes poblaciones y presentan suelos baldíos o de relleno, lo que amplifica las ondas sísmicas, además de tener una alta proporción de viviendas construidas de manera informal, muchas veces sin supervisión técnica ni criterios antisísmicos. En caso de un sismo mayor a magnitud 8, estas áreas podrían sufrir daños masivos, con derrumbes generalizados, calles bloqueadas y servicios colapsados. Por eso, los expertos advierten que cualquier esfuerzo de preparación nacional debe priorizar la evaluación estructural y refuerzo de estas zonas más vulnerables. Ahí es donde vive la gran parte de la población que podría verse más afectada. En conclusión, los terremotos han golpeado a la humanidad una y otra vez, y en Perú conocemos bien este desafío. Las historias que contamos de ciudades arrasadas y también de niños salvados por un acto heroico nos recuerdan el poder destructivo de la naturaleza, pero también la capacidad humana de sobreponerse. La pregunta ¿estamos listos? Sigue abierta. La respuesta dependerá de lo que hagamos ahora, exigir construcciones seguras y participar en simulacros, educarnos y no subestimar las señales, porque tarde o temprano la Tierra volverá a temblar con fuerza, y cuando eso pase, más vale que la próxima historia que contemos sea una de prevención y salvación, no solo de lamentaciones. Estamos a tiempo para prepararnos mejor. Esa es la gran enseñanza tras cada terremoto catastrófico. Esperamos que este video haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like y seguirnos, para así poderles traer contenido más interesante todas las semanas.